esta palabra, yo sé que va a tocar sus vidas, no porque yo la vaya a compartir, es porque es palabra de Dios y yo espero que esta palabra lo desafíe. Mire la persona que tiene a su vida, saldré desafiado de este lugar. Claro, porque si usted escucha una palabra y no genera en su vida un propósito, no genera un desafío, pues definitivamente simplemente escuchó un sermón. Y eso es lo que no pretendemos a través de la palabra. Alguien decía en una ocasión que leer un libro te informa, pero recibir la palabra te transforma. ¿Cuántos dicen amén? Y no simplemente queremos ser informados, sino que queremos, diga conmigo, yo quiero ser transformado. Es diferente. Abra su Biblia, por favor, libro del Santo Job, capítulo número 22, el verso número 28. Libro del Santo Job en la Reina Valera dice de la siguiente manera: determinarás asimismo una cosa y te será ¿qué? Firme, y sobre tus caminos resplandecerá ¿qué? La luz. Determinación, la clave de tu progreso. ¿Cómo he titulado este mensaje? Determinación, la clave de tu progreso. Yo tengo la costumbre de que cuando leo un texto de la palabra, y particularmente cuando estoy sacando mensajes para compartir con la iglesia, con la congregación, tengo la costumbre de leer otras versiones bíblicas con el fin de ampliar el concepto de lo que estoy leyendo, especialmente en la Reina Valera 1960. Y leyendo este mismo texto de Job capítulo 22, 28 en otras versiones bíblicas como la Nueva Versión Internacional, que dice: tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará ¿qué? La luz. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Pero la versión lenguaje actual, la traducción lenguaje actual dice así: entonces te irá bien en todo lo que hagas y tu vida estará siempre iluminada. Me gusta. Pero hay otro texto que es la Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera: decidirás una cosa y se te cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Y en tus caminos resplandecerás luz. Yo creo que a través de esas 4 lecturas puedo concluir lo que puede ser determinación a la luz de la palabra. Entonces entendí, leyendo la palabra del Señor, que determinación es firmeza, que determinación es éxito, que determinación es progreso, que determinación es cumplimiento, que determinación produce caminos resplandecientes, caminos brillantes, vidas iluminadas, metas claras. Por lo tanto, la persona que en su vida quiera ver luz en su camino tendrá que ser determinante en su vida. Diga conmigo, la persona que quiera ver luz en sus caminos tendrá que ser determinante. Pero técnicamente, ¿qué es determinación? Determinar o determinación viene de un término griego que es el término diatazo. ¿Qué significa diatazo? Significa fijar o establecer algo. Eso significa diatazo. Fijar o establecer algo. Determinación es, por lo tanto, la decisión y resolución firme de un asunto en particular. Determinación es valor. Determinación es firmeza en la manera de decidir, pero también es firmeza en la manera de actuar. Determinación es la acción y el efecto de determinar. Determinación es tomar una resolución y fijar los términos de algo, mantenerse firme en una decisión que ya ha sido tomada. Y me puse a pensar que la mayoría de personas no tiene problemas en el deseo de hacer las cosas, sino que la mayoría de personas tiene problemas con hacer las cosas. Es decir, que en esta vida hay mucha gente que todavía no se ha determinado. Y para ello quisiera formularle 4 preguntas en esta mañana, las cuales usted mismo se las va a responder a usted, no me las va a responder a mí. La primera pregunta es la siguiente: ¿quién de aquí alguna vez ha tomado una decisión que no ha podido mantener? Usted se responde. Segunda pregunta: ¿alguna vez
ha hecho algo que no pudo terminar? Tercera pregunta. ¿Alguna vez deseó hacer lo correcto, pero terminó haciendo lo incorrecto? ¿O alguna vez alguien o algo lo ha hecho cambiar de opinión fácilmente? Y usted me dice, pastor, por lo menos de esas 4, alguna vez me pasó a mí. Si por lo menos una de estas 4 preguntas que te he formulado el día de hoy te ha ocurrido, tendré que decirte que tienes problemas con la determinación. Y la persona que tiene problemas con la determinación, tarde o temprano tendrá problemas con su progreso. Mira, iglesia, hay gente que dice, pastor, en mi vida y en mis caminos todavía no he podido ver la luz. He notado que ha pasado el tiempo, pero no he visto el progreso. He notado que ha pasado el tiempo, pero no he visto los resultados. He notado que pasan los años, pero los años no me resuelven nada. Y en realidad cada año que pasa no va a traer soluciones a tu vida si primeramente no te determinas en lo que tú quieres cambiar o establecer para ese nuevo año. Alguien decía que la vida del hombre debe estar llena de metas para ser cumplidas. Y su existencia debe estar dedicada para alcanzarlas. Su existencia debe estar dedicada para conquistarlas y poseerlas. Por eso traje esta palabra, la determinación, la clave de tu progreso. Y quiero en esta palabra tocar 2 aspectos muy importantes. El primero tiene que ver con enemigos de la determinación. Y en la segunda parte quiero compartirles sobre cualidades de un determinador. Entonces vamos a entrar en materia en esta mañana. Primer enemigo de la determinación. El primer enemigo de la determinación yo le he denominado el doble ánimo. ¿Cuál es el primer enemigo de la determinación? El apóstol Santiago escribe en su carta capítulo 1 verso número 8 lo siguiente, y comienza diciendo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos ¿qué? Sus caminos. El primer y más grande enemigo de la determinación en una persona se llama el doble ánimo. En este pasaje el apóstol Santiago habla de un hombre, que puede también obviamente ser una mujer, que tiene doble ánimo y tiene dicha particularidad de ser inconstante en todos sus caminos. Ese hombre o esa mujer de doble ánimo la encontramos en todas partes. Ese hombre y esa mujer de doble ánimo lo encontramos en todo estrato. Lo encontramos en toda profesión. Aquí no se trata ni de estratos, ni de cultura, ni de educación. Aquí se trata de un estado, y es tener doble ánimo. Aún cuando usted escucha ese término, en la viña del Señor hay de todo, tendré lastimosamente que decirle que también en la viña del Señor encontramos hombres y mujeres con doble ánimo. Ese tipo de personas que no saben lo que quieren. Ese tipo de personas que viven en el no sé. Ese tipo de personas que claudican entre 2 pensamientos. Se la pasan siempre pensando qué es lo que van a hacer. Y cada año empiezan de cero. Este año tendré un nuevo comienzo. Si usted este presente año está comenzando de cero, teniendo un nuevo comienzo, significa que los años pasados los has perdido. Porque partir de cero es como borrar todo y volver a comenzar. Y existen algunas características que suelen ser negativas en las personas de doble ánimo. Y se caracterizan por lo siguiente. Punto número 1. El hombre de doble ánimo, como dice el apóstol Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Es decir, en todo lo que hace, en todo lo que emprende, en todo lo que vive, es inconstante. Es decir, que no es perseverante, que no es constante en las cosas que está haciendo. Por lo tanto, esa persona se convierte en una persona indeterminada, que no tiene determinación. La segunda característica que la persona doble ánimo es que es una persona inestable por naturaleza. ¿Ha conocido este tipo de personas? Que se sienten inseguras, que no generan ningún tipo de estabilidad, que un día andan de aquí para allá, de allá para acá, que no saben para dónde ir, no saben qué decisión tomar, no saben si irse o quedarse, no saben qué decisiones deben de tomar, porque no la tienen clara, porque son personas
de doble ánimo. Mire, el término doble ánimo, ánimo viene de ánima. Ánima se relaciona a alma. Es más, el término doble ánimo viene de una expresión griega, que es la expresión griega disique. Psique es la expresión para la parte almática. Una persona de doble ánimo, en pocas palabras, una persona de doble ánimo es una persona con doble alma. Ese tipo de personas no saben qué es lo que quieren, ni cómo lo quieren, ni cuándo lo quieren. Ese tipo de personas terminan fácilmente gobernados por sus propias emociones, terminan gobernados por sus propias dudas. Todos tenemos dudas, pero hay gente que confía más en sus dudas. Tienes que aprender a dudar de tus dudas. Ese tipo de personas de doble ánimo terminan cavilando entre dos pensamientos. Y es muy fácil identificarlo, porque un día piensan una cosa y al otro día piensan ¿qué? Otra. En la mañana piensan una cosa y en la tarde terminan pensando otra. Aunque no es el término exacto ni correcto, pero hablando un poquito coloquial, son personas bipolares en su parte emocional. No es el término indicado, porque hablar de bipolaridad es hablar obviamente de un problema patológico. Pero emocionalmente hay muchas personas que viven de esa manera. Por eso se pasan todos los años reinventándose todo el tiempo. Se pasan todos los años sin saber qué van a hacer. Se pasan todos los años sin saber cómo se van a proyectar. Yo le decía en estos días a los líderes, cojan la gente ahorita en el primer trimestre, porque la gente quiere. Porque después del cuarto mes ya la gente no va a creer. Porque lastimosamente es una naturaleza en muchas personas. El hombre de doble ánimo es arrastrado fácilmente por las circunstancias. Es decir, por lo que se mueve en su exterior. Las cosas externas le afectan fácilmente. Por eso en este mismo contexto del texto que leímos, el apóstol Santiago compara al hombre de doble ánimo como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y una particularidad de una ola o de una onda del mar es que la ola, escuchen muy bien, no tiene voluntad propia. Una ola no dice me voy a mover para acá y luego más tarde dice me voy a mover para allá. La ola es arrastrada por el viento, por circunstancias y factores externos. Por lo tanto, un hombre o una mujer de doble ánimo es arrastrado por cualquier cosa que escucha, es arrastrado por cualquier cosa que ve, es desmotivado por cualquier cosa que genere o provoque en él algún tipo de desmotivación. La persona de doble ánimo regularmente es ese tipo de personas que le gusta servir a dos señores. Pretende amar a Dios, pero todavía sigue amando al mundo. Y se le ha olvidado lo que el apóstol Santiago enseña en una de sus cartas. Que el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y viceversa. El que quiera hacerse amigo de Dios, pues tendrá que pelear con el mundo. Y el mundo debe ser su mayor enemigo. Una persona de doble ánimo siempre va a tener la voluntad dividida. Vuelvo y repito, ¿qué es tener la voluntad dividida? No sabe lo que quiere. Y en todas las áreas no sabe lo que quiere. Un día se levantó y después de 25 años de matrimonio le dice, amor, no sé si yo me equivoqué estando contigo. Porque no sabe lo que quiere. No sabe si empezar, no sabe si salir, no sabe qué voy a hacer. Así es lastimosamente la persona con doble ánimo. Una persona con doble ánimo siempre va a vivir sin determinación. Y una persona que vive sin determinación siempre será catalogada como una persona indeterminada. Y yo quiero que usted le quede claro en esta mañana. Y así hay mucha gente indeterminada, indescifrable, incomprensible, inentendible. Todos los prefijos que implique in. Y muchas personas lastimosamente viven así. Por eso han pasado los años y en su vida no ha visto progreso. En su vida no ha visto avanzada. En su vida no ha visto crecimiento. En su parte espiritual no han crecido.
En su parte del servicio no han avanzado. En su parte personal mucho menos. Porque vuelvo y replico, todo el tiempo viven reinventándose y cada año comenzando desde ceros. Porque el doble ánimo no les permite progresar. Por eso Job decía, determinarás a sí mismo una cosa y esta te será como firme, inamovible. Si tú cumples esta primera etapa, por eso titulé este mensaje compuesto, la clave de tu progreso. Si tú cumples con esto, entonces dice, resplandecerá la luz sobre tus caminos. Tu vida será más clara. Tus proyectos serán más claros. Tu progreso vendrá. Entonces, iglesia, primer enemigo, ¿el qué? El doble ánimo. Mire la persona que tiene este año, tendrás que dejar de ser inconstante en todos tus caminos. Tendrás que dejar el doble ánimo. Yo escucho cristianos que comienzan diciendo, pastor, este año sí voy a servirle al Señor, voy a abrir mi célula, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Este año me voy a entregar al Señor. Lleva 15 años en la vida cristiana sin entrega. Y este año, pues usted supiera este año. Es que yo los escucho. A mí se me acerca mucha gente terminando el año, despidiendo el año nuevo y comenzando el año, despidiendo el año viejo, perdón, y comenzando el año nuevo. Mucha gente se me acerca. Digo, ay, es que hay gente tan inconstante. ¿Por qué? Por su doble ánimo. Todavía no saben lo que quieren. Ahí está preguntando, pastor, ¿será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que tomé la decisión correcta? Déjame decirte que estás en el lugar correcto y tomaste la decisión correcta. ¿Cuántos dicen? Denles aplauso al Señor, por favor. Segundo enemigo. Segundo enemigo de la determinación. El segundo enemigo de la determinación se llama procrastinación. Quizás como iglesia no estamos habituados a escuchar el término procrastinar o el término procrastinación, porque no son términos que frecuentemente o no son términos que literalmente usted encuentre en la Biblia. Y aunque la Biblia no encuentre usted el término procrastinar o procrastinación, déjeme decirle que la Biblia sí me habla acerca del concepto de la procrastinación, que en términos sencillos o populares, procrastinación es las personas que dejan para mañana lo que pueden hacer ¿qué? Hoy. Y precisamente es el apóstol Pablo que en una de sus cartas nos recuerda que el mañana es incierto, que el mañana es neblina, que nadie sabe lo que va a pasar mañana. En la carta de Santiago capítulo 4, verso 13 y verso 14 dice la palabra, el apóstol Santiago comienza diciendo, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y cuando él los entra, dice, pero espera un momentico, yo los ubico. Cuando no saben lo que será ¿qué? Mañana. Nadie sabe con qué noticia nos va a despertar Caracol o RCN el día de mañana. Es la verdad. Claro, nadie sabe. Recuerdo en el año 2001 que cuando prendí el televisor me encontré con las imágenes, en septiembre del 2001 me encontré con las imágenes del atentado contra las Torres Gemelas. No me lo esperaba. Ahora, y en el peor de los casos, nadie sabe si tendrá mañana. Esa semana, tristemente, nos dimos cuenta de un padre, de una asistente de esta congregación. Pereció, lo sentimos mucho. Sufrió un infarto fulminante. Me comunicaron. Triste la historia. Triste la noticia, perdón. No hubo para él mañana. Y Santiago dice, no hay mañana. Nadie sabe lo que será mañana. Que vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora, en términos de procrastinación, podemos decir que no nos podemos dar el lujo de dejar para mañana lo que se puede hacer ¿qué? Hoy. Procrastinación en términos técnicos es postergar, posponer una acción o una tarea que se debe cumplir ya. Y nos ha pasado a todos. Desde que estaba muy joven nos pasaba. Nos pasó en el colegio.
cuando estábamos en la secundaria o en la primaria. Recuerda que el docente dejaba una tarea y dice, es para la próxima semana. Y usted dice, ay, no tengo tiempo. Y resulta que llegó la próxima semana al día de presentar la tarea y corriendo en la mañana en el salón haciendo la tarea. ¿A cuánto les pasó? O el día anterior. Y decía, tengo tiempo. Yo por ahí he visto a mis hijos. Tuvieron unas vacaciones y el último día para entrar que es que haciendo tareas. ¿Por qué, iglesia? Porque una persona que procrastina nunca determina. Diga conmigo, una persona que procrastina nunca determina. ¿Y por qué nunca determinan? Porque viven en el después y no en el ahora. Porque viven en el mañana y no en el presente. A Jesús no le gusta la procrastinación. Jesús ya había recibido por revelación y ya Judas tenía claro que lo iba a entregar. Ya tenía las monedas de plata en su mano y Judas iba a entregar al maestro. Y de repente Jesús sorprende a Judas diciendo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Le dijo Jesús, en pocas palabras, no procrastine lo que vas a hacer. Otra versión bíblica dice, lo que vas a hacer, hazlo ahora. Una persona que todo el tiempo vive procrastinando, nunca va a determinar nada en su vida. ¿Por qué? Porque esa gente siempre piensa que tiene un tiempo y tiene un después. No, más adelante las cosas van a cambiar, más adelante voy a progresar, más adelante ahí me va a ir bien. Porque todos tenemos un concepto que mañana nos va a ir bien. Pero piense por un momento. Yo le quiero llevar a un aspecto reflexivo el día de hoy. Piense por un momento. ¿Cuántos años han pasado? Y la pregunta es, ¿has visto progreso en tu vida en estos últimos años? Ay, sí, pastor, me ha crecido más la barba. No, estoy hablando de progreso. Estoy hablando de progreso, de avanzada. Es decir, tú puedes decirme que el 2017 fue mejor para ti y para tu familia que el 2016. Tú puedes decirme que el 2017 fue mejor que el 2013, el 2014. Puedes decirme que has avanzado espiritualmente. Puedes decirme que has avanzado en tus proyectos personales. Puedes decirme si has avanzado en tu parte económica. Puedes decirme si has progresado. O puedes hacer un análisis y dice, pastor, pues yo me veo igual. Y algunos dirán, pastor, pues en realidad yo he empeorado. ¿Por qué has empeorado? Porque has tenido doble ánimo. Porque no has mejorado. Porque no te has determinado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás procrastinando. Este año sí. Ya es una palabra de cajón. Este año sí. Mañana lo voy a hacer. Mire, la persona que procrastina se caracteriza por tres cosas importantes. Se caracteriza por la pereza. Mire, pereza no es lo que usted conoce primariamente. Dormir mucho. Porque la gente dice que o pretende que pereza es dormir mucho. Mire, iglesia, ¿sabe qué dice el proverbista? En el libro de Proverbios, capítulo número 13, el verso número 4. El proverbista dice de la siguiente manera: que el perezoso todo lo desea, pero nada ¿qué? Alcanza. Es decir, que perezoso no es aquel que duerme 10 horas, 11 horas o 12 horas. Perezoso es aquel que vive toda la vida de fantasías y deseos. Fantasías y deseos. Todo lo desea. Desea viajar, pero no hace un ahorro para comprarse un tiquete para viajar. Desea tener una casa, pero no hace un ahorro programado para tener una casa. Desea tener un carro, pero no va a tocar la parte financiera o trabajar o esforzarse para conseguirse ese carro. Entonces el perezoso todo lo desea. ¿Por qué todo lo desea? Porque todo el tiempo procrastina y nada alcanza. Claro, porque todo el tiempo ese tipo de personas, perdone la expresión, viven como Alicia en el país de las maravillas, en un mundo fantasioso, en un mundo ideal, en un mundo efímero. Porque es perezoso, porque toda su vida se pasa en deseos. Más la otra parte de ese texto dice, más los diligentes, más el alma diligente, dice, será prosperada. ¿Qué es prosperidad? Progresada, avanzada, tendrá éxito. Hay que dejar la pereza y pasar de lo inspiracional a lo transpiracional, como dicen algunos expertos. No es cuánto tú aspires por conseguir algo, sino cuánto tú transpires por conseguir aquello que tú deseas.
y quieres conquistar y quieres obtener. Pero hay una segunda característica de la persona que lo procrastina todo. Y la segunda característica es las excusas. Alguien decía que desde que se hicieron las excusas, todo el mundo queda bien. Y siempre uno tendrá una excusa cuando no se va a cumplir una meta o no se cumple un objetivo que se ha trazado, si es que se ha trazado. Alguien decía que cuando uno quiere algo, busca hacerlo. Y cuando no quiere algo, busca excusas. Y en muchas ocasiones la gente está llena de excusas. ¿Por qué no les está haciendo el Señor? No tengo tiempo. Es que tengo un niño muy pequeño. Pasó el tiempo, creció el niño. Mediana edad. ¿Por qué no está medio? Está mediano. Pasó el tiempo, ya está grande. No, que está muy grande, pastor. Porque siempre va a haber excusas. Diga conmigo, excusas. La gente todo el tiempo se está excusando. Pastor, es que llovió. Es que esto está malo. Es que escucha a los demás. Si usted escucha a los demás, déjame decirle, usted nunca va a progresar. Esto está muy difícil. Es que mire a otros. Escuche las noticias. Mire, iglesia. Excusas y nada más. Eso te lleva a que todo el tiempo estés procrastinando. Eso está evitando que en tu vida haya un verdadero progreso. Y la última característica es la negligencia. La negligencia me habla de un descuido o de una omisión de una obligación que ya ha sido contraída. Todos tenemos responsabilidades y obligaciones. Por lo tanto, tenemos que ser diligentes en cumplirlas. Pero la persona negligente lo omite todo y todo el tiempo vive en el descuido. Omite el cumplimiento de sus propias obligaciones. Por eso ese tipo de personas nunca determinan nada en su vida. Hay gente, hay personas, yo he escuchado, pastor, toda mi vida he vivido mal. ¿Y de qué te sirve toda tu vida te vivo mal si no has tomado una decisión para vivir bien? Pastor, estoy cansada de esto. Pues si estuvieras cansada ya hubieras cambiado. ¿Por qué no has cambiado? Por falta de determinación. ¿Por qué no has cambiado? Por ser persona de doble ánimo. ¿Por qué no has cambiado? Por estar procrastinando todo el tiempo. ¿Por qué no has cambiado? Porque la pereza no te ha abandonado. ¿Por qué no has cambiado? Porque tienes muchas excusas. ¿Por qué no has cambiado? Porque un día dices otra cosa, mañana dices otra. Un día piensas de una manera, al día siguiente piensas de otra manera. ¿Por qué no ha pasado nada en tu vida? No hay progreso. Porque eres una persona negligente. Ahora, ¿por qué no has cambiado? Tercer enemigo de la determinación. El tercer enemigo tiene que ver con los miedos. Claro. La gente no quiere reconocer que el miedo es una gran realidad. El tercer enemigo de la determinación, aunque usted no lo crea, es el miedo. Mire, un ejemplo de ello lo encontramos en la parábola de los talentos. ¿Cuántos de aquí han leído la parábola de los talentos? ¿Cuántos saben de qué trata la parábola de los talentos? Rápidamente, la parábola de los talentos trata de un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y a cada uno le entregó talentos. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y al último le entregó un talento. Pero después del tiempo vino a pedirle renta, vino a pedirle resultados de los talentos. Vino al primero y le dijo, bueno, dame respuesta de qué hiciste con los 5 talentos. Y dijo, bueno, señor, fui, negocié, fui así de aquello, trabajé, 5 talentos me diste, y aquí otros 5 de los que he ganado. He progresado en este tiempo. Dijo, wow, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho. El problema es que el perezoso siempre desea que sobre mucho se ha puesto, cuando sobre poco no ha sido fiel. Entonces le dice, ven y entra en el gozo de tu Señor. Fue ante el segundo. Dijo, bueno, ¿qué hiciste? Te di 2 talentos y todo ese cuento. Señor, me diste 2 talentos, ven aquí, gané otros 2 talentos. Wow, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ven y entra el gozo de tu Señor. La Biblia dice que a cada uno le repartió conforme a su capacidad. Lo interesante de esta parábola es que a todos nos repartió. Diga conmigo, a todos nos repartió. Hay gente que se excusa diciendo, pastor, a mí no me ha tocado nada. A mí nadie me ha brindado una oportunidad. A mí nadie me ha abierto una puerta.
Déjeme decirle que a todos nos ha tocado. ¿Cuántos dicen amén? A cada uno repartió conforme a su capacidad. Si no tienes más de lo que tú deseas, es porque esa es la capacidad. Sin embargo, cuando llegó al tercero, que luego llamó siervo malo y negligente, no porque sea malo de maldad, sino porque no sabe hacer cosas buenas. Hay gente que no es mala porque sea maldadosa, sino que hay gente que es mala porque no hace nada bien. Pastor, ¿habrá gente mala que no hace nada bien? Este mundo está lleno de esa gente así. Ese tipo de personas comen una vez, pero no comen dos veces. Aquí una vez yo contraté uno que me hacía unos trabajos, y lo contrato una vez, pero de mi parte no vuelve a probar comida, no vuelve a comer, porque hace las cosas mal. Entonces vino y le pidió cuentas, y le dijo: Señor, ya conmigo, Mateo 25:25, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que le respondió? Señor, por lo cual tuve ¿qué? Tuve miedo y fue y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Analizando la respuesta del siervo malo, ¿cuál fue la razón por la cual no progresó? El miedo. ¿Cuál es la razón por la cual mucha gente hoy no progresa? Por miedo. ¿A qué le tuvo miedo? ¿Al éxito o a qué le tuvo miedo? Al fracaso. No crea, hay gente que le da miedo al éxito, por eso se conforma con lo que tienen. Y hay gente que le tiene miedo a fracasar, por eso no hacen más allá de lo que deberían hacer. Entonces dice: ¿qué hice? Como tuve miedo y no quiero perder lo poco que me diste, fue y lo enterré. Y cuando tú viniste, fue y lo saqué. En pocas palabras, enterró su talento. Yo me preguntaba leyendo esta historia, hoy en día, ¿cuántas personas que están aquí presentes en este servicio son personas que tienen talentos enterrados, sueños enterrados, proyectos enterrados? ¿Cuántas personas han limitado su potencial? Porque si Dios te dio ese talento 1 o 2, es porque tú tenías el potencial para hacerlo multiplicar. Pero lo tienen completamente enterrado. Y enterrado por temor de no perder lo poco que tienen. Hay gente que puede tener dinero y no lo invierten por miedo a perderlo. Y es cierto, toda inversión implica un riesgo, pero también es cierto, toda inversión puede implicar una ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que se conforman por el miedo a perder, no disfrutan la oportunidad de poder ganar. Miren, el miedo y los temores son los mayores castradores de sueños. Son los mayores castradores de potenciales en muchas personas. Porque el miedo siempre te va a decir que no se puede. El miedo te va a decir que no lo hagas. El miedo te va a decir que no es posible. Mire, no se trata de lo que usted siente, no se trata de cosquillitas. Esto se trata de la parte mental en el ser humano. Todos de aquí hemos leído alguna vez la historia de Goliat y David y Goliat. ¿Cuántos la han leído? Está en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Cuando usted lee la historia de David y Goliat, está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, dice la historia, contextualizándolo, que estaban dos ejércitos, el de Dios y el del ejército filisteo, y que todos los días salía un paladín gigante casi de 3 metros y amenazaba a los israelitas y los injuriaba y les decía. ¿Y saben qué dice el primer libro de Samuel 17, verso 11? Primer libro de Samuel 17, 11 dice la Biblia que cuando ellos lo escucharon, dice que el pueblo de Israel se turbó y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Lo interesante del asunto es que ellos tuvieron miedo a las palabras de un paladín. Mire tan poderosa que puede ser una palabra. Y yo me pregunté lo siguiente: si Goliat fuera tan fuerte, si Goliat fuera tan valiente, si Goliat fuera tan poderoso, ¿por qué no fue y los derrotó? No, él toda la mañana se levantó y decía: no pueden, yo soy más grande que usted, yo soy más poderoso. Y acá el resto: ay, sí, te creemos. Porque ese es el miedo. El miedo es un fantasma. Y yo no creo en fantasmas. Yo no sé si usted cree en fantasmas, pero yo no creo en fantasmas. Pero el miedo es un fantasma. ¿Por qué digo que el miedo es un fantasma? Porque recuerde que Job dijo una vez: lo que temí
Eso me sobrevino. Pero no era una realidad, pero se le convirtió en su propia realidad. Mira, iglesia, hay muchas cosas detenidas en tu vida por miedo. Pastor, ¿y si tomo una decisión y no me va bien? Hay personas con relaciones traumáticas. Yo no comparto el divorcio, pero hay decisiones que a veces tienen que tomarse. Hey, pastor, ¿y si no me va bien? Pues peor no te puede ir. Mira, iglesia, el miedo no se va a ir hasta que tú no lo enfrentes. Alguien tuvo que levantarse en medio del campamento, que fue una persona determinante llamada David. Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué está ocurriendo aquí? No es que hay un paladín, que hay mucho miedo en el campamento. Mire, cuando yo leo toda la historia, aprendí lo siguiente. Nunca David llamó a Goliat gigante. ¿Sabe cómo lo llamó? Filisteo incircunciso, sin cobertura, sin respaldo. Es decir, David lo menospreció, mientras otros tenían miedo. Mira la persona que tiene a su hija, no te dejes impresionar por tu gigante. Tienes que ser determinante. Si quieres ver el progreso en tu vida, tienes que ser determinante. Porque el miedo siempre te va a detener a conquistar muchas cosas. Perdiste muchos años en tu vida por miedo a perder. Y perdiste por no ser determinante en tu vida en un tiempo. Nunca es tarde, es cierto. Pero se perdieron muchos años valiosos en tu vida. Ya llevaban 40 días y 40 noches en la misma tónica. Y si no aparece David, llevarían 80 y hasta 120. Y apareció David y los venció. Entonces, iglesia, 3 enemigos. Número 1, el doble ánimo. Número 2, la procrastinación. Y número 3, el miedo. Pasemos a esta segunda parte de la disertación. Cualidades de un determinador. Le voy a enseñar algo el día de hoy. En la vida usted va a encontrar gente determinadora, pero también en la vida usted va a encontrar gente exterminadora. La gente determinadora es la gente que determina, y la exterminadora es la gente que extermina y destruye, arrasa, aún como langostas. Usted tiene que ser determinador. Mire, hay una frase que la leí de un líder tibetano que usted lo ha escuchado, Dalai Lama. Y esta frase me gustó, porque Dalai Lama dice: creo que la determinación humana a lo largo de la historia ha comprobado ser más poderosa que las armas. Interesante. Creo que la determinación humana ha comprobado ser más poderosa que las armas. Es decir, si hay algo poderoso en esta vida, es la determinación. Y aprenda esto: hay cosas que a Dios le corresponde hacer, pero hay otras cosas que al hombre le corresponde hacer. Por ejemplo, a Dios le corresponde dar su provisión, pero a ti te corresponde administrarla. Dios te da la vida, pero a ti te corresponde es qué clase de vida quieres tener. Yo en estos días escribí algo bien interesante, y escribía y decía que usted no tiene la vida que se merece, sino la vida que escogió. Usted no tiene la vida que le tocó, sino la vida que usted eligió. Es decir, que hay cosas que usted tiene que hacer. Hay cosas que a Dios le corresponde que todos los días salga el sol y que de vez en cuando haya lluvia. Dios todos los días lo hace. Pero a ti te corresponde qué actitud tomar frente a la lluvia y frente al sol. Es decir, que hay cosas que a mí como ser humano me corresponden. Y es ahí donde mi mentalidad tiene que ser cambiada y transformada. Entonces, primer punto, primera cualidad de un determinador. Un determinador siempre termina lo que empieza. ¿Qué es lo que hace un determinador? Mira a la persona que tiene a su lado: no dejes nada inconcluso. Termina lo que empiezas. Lo importante en la vida no es comenzar.
Lo importante en la vida es cómo terminar. Hay cristianos o personas que todo lo dejan a medias o a medio terminar. Miren, Juan capítulo 17, 4 habla de una persona determinada. Es Jesús. Dice: Padre, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hicieses. Que me diste que hiciese. Él dice: la terminé, la acabé, la concluí. Es muy fácil identificar a un cristiano indeterminado. ¿Cómo, pastor? Con la academia de líderes. Primer trimestre se matriculan 200. Último trimestre terminan 50. Y no crea que eso solamente es con la iglesia. Ese es el reflejo de toda su vida. Hay gente que sabe de todo un poquito, pero no sabe. Pastor, es que me hice 3 semestres. Yo soy casi médico, casi abogado, casi arquitecto, casi profesional. Es como si lo fuera. Porque todo lo han comenzado, pero nada que lo han terminado. ¿Por qué no lo han terminado? Porque los procesos no son fáciles. Un comienzo, uno empieza con mucha motivación, con mucho dinamismo. La gente cuando comienza el nuevo año, todos están felices, contentos. Pero cuando se enfrentan a la realidad de las cosas, empiezan a padecer. Porque quizás no ha hecho un buen presupuesto. Lo que dice el Evangelio de San Lucas: comienzan a edificar una torre, pero no han presupuestado cómo terminarla. Y cuando usted comienza algo y no sabe cómo terminarlo, es el hazmerreír del resto de personas. Porque la gente se va a burlar de que comenzó y no supo terminar. Mire, terminar algo que se ha comenzado es todo un arte. Y eso incluye por lo menos 3 cosas que rápidamente se lo voy a enseñar en esta mañana. Primero, incluye disciplina. Diga conmigo, disciplina. ¿Qué incluye? Disciplina. La disciplina crea hábitos. Claro, usted para poder ser constante a través del tiempo necesita hábitos. Ser regular en todo lo que hace durante el tiempo. Segundo, requiere perseverancia. Porque en medio de un proceso usted va a tener dificultades, va a tener oposiciones. Y perseverarse es tener la actitud firme a pesar de la oposición. Por eso el mayor enemigo no está fuera de ti. El mayor enemigo está dentro de ti. Y por último, dominio propio. Usted no puede conquistar afuera si primero no lo ha conquistado en su mente. Usted no puede conquistar afuera si primero no ha conquistado su propio ser. Mira, hay una palabra favorita en el sermón de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y yo creo que es la palabra más grande que Jesús dijo en la cruz. Y es cuando Jesús dijo tetelestai. ¿Cuándo dijo eso? No, tetelestai es el término griego para decir consumado es. Significa que toda la obra que me dices que hiciese, la hice. Que todo lo que me diste lo cumplí. Que todo está hecho, todo está terminado. Iglesia, no quiero invitarlos para dar comienzos. Quiero invitarlos para ver finales. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que ese es el mensaje para este año. ¿Cuántos quieren ver finales? Que así como comenzamos vamos a terminar mejor. Mira, iglesia, 2018 va a ser mejor que el 2017. Y no porque simplemente sea una declaración. No mantenga declarando porque las cosas le van a suceder porque usted esté declarando. Las cosas van a suceder no porque usted lo declara, sino porque las está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es hoy en día un movimiento de que todo declárelo. Y la gente cree que todo es fácil declarando. No, iglesia, hay que hacer, diga conmigo, hay que hacer. Segunda cualidad de un determinador. Un determinador hace más de lo que le piden. ¿Cómo así, pastor? Claro, hay que hacer más. Mateo 5:41 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar por una milla una carga, ¿qué dice? Ve con el qué. 2, ve con el qué. Mire, estamos tan acostumbrados a hacer solo lo que nos toca, a hacer solo lo que nos corresponde.
En una ocasión leí un artículo, un estudio que hicieron en la Universidad de Georgia. Y el estudio era: ¿qué es lo que tiene todo millonario en común? ¿Qué es lo que todo millonario tiene en común? Y ellos concluyeron que no fueron oportunidades, porque hay gente que se escucha, pastor, oportunidades. Que ellos concluyeron que todo millonario no es que tenga suerte, porque no era suerte. ¿Sabe qué concluyeron que todo millonario tiene en común? Concluyeron que todo millonario tiene en común trabajo. ¿Qué tiene? Trabajo. Y concluyeron que la gente que trabaja 8 horas diarias trabaja para vivir, pero que la gente que trabaja 12 y 14 horas diarias trabaja para vivir bien. No sé si está entendiendo lo que le voy a enseñar. Por lo tanto, es gente que hace algo más, piensa algo más, gente que no se conforma con lo que tiene, gente que tiene ambición. Y la gente que tiene ambición tiene pasión, y la gente que tiene pasión conquista sus sueños. Por eso, si a ti te toca llevar algo 1 milla, llévala 2, dice la palabra del Señor. Miren, en Lucas 17, 7 al 10 dice: ¿quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta ganado? Al volver del campo luego le dice el jefe: siéntate a la mesa. No le dice. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que le corresponde. Le está haciendo lo que le corresponde. Cuando usted tiene la oportunidad de ir a otros lugares, o ha vivido, ya tiene la experiencia, está en otros lugares, sabe que una de las características de los países desarrollados es el trabajo. Que los americanos es la potencia número 1 del mundo, país desarrollado. ¿Por qué? Porque esa gente trabaja. El único festivo creo que es el 4 de julio, no sé si tendrán otro. Pero aquí, hermanos, hay festivos, parranda todo el tiempo. Hermano, y la gente sabe que está festejando, pero hay que festejar. Y por ahí escuché un congresista: como ya tenemos la Santa, ¿cómo se llama? La Santa Laura, hay que hacer el lunes festivo de la Santa Laura. Y la gente feliz, porque la gente quiere descansar. Va hacia otro país a ver si tiene la siestica de 12 a 2. No la hay. Va, mire que mucha gente en otro país tiene que tener 2, 3 y hasta 4 trabajos. Y usted ve que gente progresa, que gente que avanza, porque hace más de lo que se le pide. Hace más de lo que se le pide. Hay gente que se levanta temprano. Es el primero en levantarse y el último en acostarse. Pero como la gente no se determina, esperando en el día de mañana, esperando el después, esperando la oportunidad. Vivimos en uno de los países donde más loterías hay, viendo que la gente está esperando golpe de suerte. Está el chontico, está el millonario, está yo no sé qué, está el navideño, está esperando un golpe de suerte. Por último, iglesia, una persona determinadora es una persona que tiene confianza en sí mismo, que cree en lo que tiene, cree en lo que es. Durante mucho tiempo hemos enseñado a la gente a confiar en Dios. Es nuestra prioridad, confiar en Dios. Pero se nos ha olvidado confiar en nosotros mismos. Mire, Juan 14, verso 12, se lo voy a explicar de otra manera. Juan 14, verso 12. Jesús le dijo a los discípulos: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará ¿qué? También. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Es decir, no tengo tiempo para hacer más. Ahora, ¿cómo puedo interpretar esto? Jesús está diciendo que la prioridad del ser cristiano, del ser humano, es creer en Dios. Es la prioridad. Si usted cree en Dios, entonces usted puede creer que para usted todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Él dice: las obras que yo hago, Él también las va a poder hacer. Paradójico lo que le va a decir, pero Jesús cree que usted está diseñado para hacer cosas grandes. Dios cree que usted está diseñado para hacer cosas grandes. ¿No lo está entendiendo en esta mañana? Porque Jesús le está diciendo: las cosas que yo hago, ustedes las pueden hacer. Y cuando yo leo los evangelios, entiendo que Jesús hizo cosas grandes. Es más, Jesús le añade algo más. Dice: y no solamente cosas grandes, van a hacer cosas aún más grandes. Es decir, iglesia, que tú estás en la capacidad
de hacer cosas muy grandes sobre esta tierra. Pero muy grandes. Demasiado grandes. ¿Cuál es el problema? No te lo has creído. No me lo he creído. Mira, iglesia, tú puedes si crees que puedes. Si no crees que puedes, no puedes. El problema es que la gente no cree que ellos puedan. Porque la mayoría de gente siempre ven a otros y nunca se han preguntado cómo lo hicieron. Y aun cuando los otros les han enseñado cómo lo hicieron, no se han determinado a hacerlo. No es tanto lo que tú escuches, sino lo que tú hagas. Diga conmigo, lo que yo haga. El secreto está en creer que con Dios todo lo puedo. Y si yo creo que con Dios todo lo puedo, pues todo lo puedo. Diga conmigo, todo lo puedo. Diga conmigo, mi fe es el comienzo de grandes cosas. Pero mi acción es el desarrollo de esas grandes cosas. Por lo tanto, tienes que ser una persona determinada en esta vida. Si sigues pensando así, viviendo así, que se te va pasando los años, van a llegar los años en los cuales tú dirás, no tengo en ellos contentamiento. Y lo triste es que cuando cumplas 50, cumplas 60, digas, hubiera tomado una decisión, hubiera hecho esto. Y tendrás que aconsejarle a los nietos y a las nuevas generaciones. Pero todavía hay tiempo. Diga conmigo, todavía hay tiempo. Porque yo no quiero que tú te vayas así. Si tienes 50 años, pastor, esa palabra me tocó ya. Lo único que espera es morirme. No lo único que espera es morirte. Caleb tenía 85 años. ¿Cuántos años tenía Caleb? Diga conmigo, 85 años. Y un día tocó la puerta de Josué y le dijo, Josué, dame ese monte. Dame ese monte. Josué le dijo, ahí están los anaseos, los hijos de Aná. Ahí están los gigantes. Son peligrosos. Yo no te pregunté quién habitaba. Yo te dije, dame ese monte. ¿Cuántos dicen amén? Tú estás diseñado para cosas grandes. Diga conmigo, yo estoy diseñado para cosas grandes. Tú tienes que ver el progreso en tu vida. Y si no lo estás viendo es por la falta de determinación y de todo lo que ya he enseñado el día de hoy. Entonces, iglesia, ¿cuántos a partir de hoy determinarán una cosa y será firme?